sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El 1 de mayo, cuando pudimos ver cómo Jungkook comentaba y compartía en su propio perfil las publicaciones de los demás miembros que habían actualizado días antes, la forma en la que escribió en sus fotos, pero luego fue la de Taehyun y escribió más ampliamente y haciendo literalmente un comentario de lo que veía, fue bastante interesante lo que pudimos traducir, siendo que lo que escribió en la publicación de Taehyun, al cual le dio like, reposteó y dijo: "Seguro que ese helado sabe rico". Me atrevería a decir que no hablaba precisamente del helado que Taehyun estaba comiendo en su publicación, dado que fue el único que le dio más palabras que su nombre. La forma en la que hizo saber que había visto cada foto y aún así decidió comentar que el helado de Taehyun se veía rico, me dio la impresión de que estaba siendo bastante descarado hasta para su propio bien, porque el hecho de que ni siquiera puedan estar lejos del otro hasta en una foto grupal, esta definitivamente debería ser recordada por siempre. De todas formas, para el primer soundcheck de BTS en El Paso, Texas, y después ver cómo Jungkook copiaba el español que Taehyun estaba hablando para los fans latinos, Taehyun pareció darse cuenta de que cierto alguien estaba imitándolo con toda la intención de molestarlo en broma, y después de la sonrisa que aparentemente le causó, Taehyun nuevamente habló y agradeció a los fans en español, seguido de la imitación de Jungkook que no faltó. Así que el 2 de mayo, para el primer concierto en El Paso, después de ver cómo Taekook volvía a replicar su interacción en My Drop y Jungkook ya lo estaba esperando mientras Taehyun apuntaba hacia él, Taehyun también nos sorprendió con un ágil acercamiento al rostro de Jungkook durante 2.0, que hizo que los fans se preguntaran si Taehyun quería tanto besar a Jungkook o su necesidad por un acercamiento de ese grado había dado justo en el clavo, ya que para cuando Taehyun hizo esto hacia el rostro de Jungkook cuando miró hacia Jin en la parte de atrás, tal parecía que su proximidad también tenía que ver con esa constante dirigida hacia Jungkook, puesto que el solo movimiento definitivamente hizo que más de un Taekooker enloqueciera con tal atrevimiento, siendo que la forma en la que Taehyun se acercó y Jungkook no lo encontró incómodo, pareció habernos dado una idea de la costumbre que tienen por este tipo de acciones, y si solo podemos decir que Taehyun definitivamente lo había hecho a propósito, eso solo nos hizo enloquecer, justo como lo estuvimos para cuando Come Over llegó, ya que Taekook había entrado juntos como de costumbre mientras Jungkook copiaba todo lo que Taehyun hacía, porque ante el dicho de que si Taehyun lo hace, Jungkook también lo hará, y dado que cuando Jungkook cantó parte de esa misma canción, pero sus ojos estaban tan puestos sobre las acciones de Taehyun, me fue difícil no poder notar la forma en la que Jungkook no podía evitarlo. Estaba tan concentrado en el baile de él y en lo que hacía, que pareció olvidar parpadear, cantando tanto hacia Taehyun que ya para este punto es ilógico que pudieran negar algo como esto, y sonriendo lindo porque era lo único que podía hacer mientras lo veía a él. Porque cuando Taehyun terminó agachándose y levantándose otra vez para cantar su parte, él sabía que alguien lo había estado mirando todo ese tiempo, y no pudo evitar mirar a Jungkook con la misma intensidad de hace un rato, mientras cantaba y bailaba ligeramente hacia él. Jungkook estaba tan sonriente en ese momento que cuando te pones a revisarlo otra vez, te da una de las mejores sensaciones, no solo por la forma en la que Jungkook incluso giró todo su cuerpo hacia él, sino también porque ambos estaban tan felices con eso. Y si quieres fingir que esto no sucedió, recuerda que siempre habrán videos que te recuerden por qué creemos en lo que vemos, ya que la mirada de Jungkook no puede mentir, y el hecho de que no la apartó en ningún momento, incluso si Taehyun lo miró de regreso, su sonrisa tan linda puede darte una idea de que su felicidad nadie la va a poder quitar mientras tenga Taehyun. Porque si fuese por mí, definitivamente traería este hecho una y otra vez, haberlo visto perderse totalmente en él y no encontrar manera de volver a tener su atención en los fans nuevamente. Su enorme y enamorada sonrisa pudo hablar más de lo que yo podría hacerlo con palabras, siendo que cuando Jungkook volvió a mirarlo y pareció enseñarle cómo debía mover su brazo para que ambos estuvieran sincronizados, justo cuando terminaron la canción y Taehyun no pudo evitar nuevamente el contacto que le dio a su brazo, esa eterna necesidad ya podría decirte algo,
puesto que para Butter, cuando Taehyung se quedó cerca de Jungkook, él no intentó moverse a pesar de que todavía no era su turno de cantar, y por el contrario, cuando pareció haber invadido más su espacio personal y sonreír por lo atrevido que estaba haciendo, esto definitivamente me pareció bastante inusual, ya que cuando el Taekook volvió a la pantalla, esta vez haciendo un paso extraño que Jungkook no dudó en seguirle a Taehyung. Incluso desde aquí podrías darte cuenta de que Jungkook jamás tendría el valor de dejarlo solo, porque cuando Taehyung quiso hacer otro paso a su baile improvisado, pero luego cambió el ángulo hacia el turno de Jimin, justo cuando regresó, Taehyung pareció haberle dicho lo que quería hacer, y cuando Jungkook le siguió el juego una vez más, esto me pareció lo más bonito de ver. No solo por la forma en la que lo hicieron entre sí, incluso cuando motivaron a Jin a imitarlos mientras pasaba por detrás, sino que además, esto parecía ser parte de un baile que probablemente tenía que ver con un challenge de TikTok, y si en los próximos días podemos ver el origen de estos pasos, recuerden que ya lo pactamos. Así que para Dynamite, cuando Taehyung se puso adelante de él, y Jungkook lo miró con toda la sabiduría de que Taehyung haría algo a lo que no se iba a negar, justo cuando Taehyung, sin decir una palabra, se quedó quieto en donde estaba, Jungkook lo hizo pero estando detrás de él, y parecían conocerse tanto que cuando Taehyung se movió hacia un lado, Jungkook hizo exactamente lo mismo mientras jugaba con él, añadiendo esa disposición que siempre tenía cuando se trataba de Taehyung y todo lo que éste quisiera hacer. Porque cuando Jungkook nuevamente pareció querer sorprenderlo con su movimiento de micrófono y luego no pudo evitar sonreír tímidamente cuando Taehyung se acercó, fue porque a Taehyung se le había caído su propio micrófono mientras intentaba impresionarlo de regreso, por lo que cuando Jungkook lo vio y no pudo evitar reírse, la forma en la que su sonrisa se amplió mientras un escalofrío recorría su cuerpo al momento de ver que Taehyung se aproximaba cada vez más lejos de su fallo, fue demasiado lindo como para ignorarlo, dado que desde su acción el sentimiento no cambió cuando eso sucedió, y por el contrario parecía estar feliz de seguir cada locura de Taehyung. Haberlo visto perderse en el baile improvisado de Taehyung una vez más, solo parecía confirmar que Jungkook definitivamente amaba cada cosa que hacía Taehyung, porque cuando su lejanía no impidió que Jungkook hablara hacia él, mientras Taehyung lo miraba con una enorme sonrisa, aparte del beso indirecto que se dieron a través de la botella de agua que Jungkook había dejado, y Taehyung había tomado para beber directamente del popote, lo siguiente que sucedió definitivamente confirmó todas las creencias que tengo respecto a este ship, y es que cuando Taehyung cantó Yo llamo y tú corres, Jungkook comenzó a apuntarlo como si eso fuese un hecho irremediable. La forma en la que Jungkook parecía dedicarle Into the Sun a Taehyung de manera libre y evidente hizo que muchos llegaran a sorprenderse por tan claro atrevimiento, y estaba tan dispuesto a dejar en claro que esa canción era para Taehyung, que no se preocupó por ser más directo al respecto al armonizar hacia Taehyung con todas las ganas que tenía de demostrar por qué si Taehyung llamaba, él definitivamente iría a su encuentro. Taehyung ni siquiera lo encontró extraño, había escrito esta canción porque sabía el significado que tenía detrás, mientras tenía a Jungkook cantándosela así, y aunque Taehyung no se detuvo, Jungkook lo hizo mucho más marcado, dictaminando su verdadera dedicación, porque Into the Sun transmite la idea de una persona que llama y la otra responde acudiendo a su encuentro, lo que algunos relacionan con una situación que ocurrió cuando Taehyung estuvo en Hawái para una sesión fotográfica y terminó reuniéndose con Jungkook. En ese momento, él escribió a Jungkook diciéndole que lo extrañaba y que quería verlo, y Jungkook decidió viajar para reunirse con él tan pronto como Taehyung había pedido por su presencia. Por eso la parte de la canción que dice Yo llamo y tú corres puede interpretarse como una verdad con ese momento, ya que alguien que expresa el deseo de ver a la otra persona y ésta responda de forma inmediata es una asociación que surge a partir del significado de la letra y de lo que ocurrió en esa ocasión, puesto que la forma en la que Taehyung lo miró mucho antes de cantar esa parte y Jungkook ya tenía la idea de que lo haría después. You Call I Run había sido la dedicatoria más honesta que alguien pudiera ver, y si es que tienes un poco de conciencia, no podrías negar lo que realmente se pactó aquí, como una declaración de que su amor nunca se venció, ya que para el live que Namjoon, Jin y Taehyung iniciaron el pasado 2 de mayo después del primer concierto, luego de que Taehyung peleara en broma con Jin cuando ese dijo que le había comprado una PlayStation a Jungkook, y él se quedó contento porque supo que Jin también le daría una. Lo que más me pareció interesante fue la manera en la que Taehyung parecía saber los hábitos que tenía Jungkook cuando hacía ejercicio, porque luego de que Jin dijera que Jungkook no veía videos de YouTube o algo para distraerse mientras corría en la caminadora, y los demás estuvieron de acuerdo con eso, cuando Taehyung afirmó con seguridad que Jungkook de verdad no veía nada, y comentó lo asombroso que se sentía al no verlo aburrido mientras corría, justo cuando Namjoon dijo que en su lugar,
Jungkook escuchaba canciones de anime con sus audífonos. Taehyung solo pudo asentir porque él sí sabía sobre ese hábito, y no conforme con eso, terminó reafirmando que Jungkook escuchaba openings de series y deja en evidencia que nadie podría ganar en cuanto a conocimiento, porque cuando hablaron sobre sueños lúcidos y que Taehyung sí los había tenido, por alguna razón parecía saber más sobre Jungkook que otros miembros, ya que cuando Jin le preguntó a Taehyung si Jungkook había logrado tener sueños lúcidos, la expresión y la forma en la que negó incrédulo al decir que Jungkook no lo había logrado, confirmaba que sabía hasta lo que otros no podrían, y dado que fue demasiado sincero con eso, fue gracioso cómo se la pasó señalando y aclarando situaciones de Jungkook como si fuese el propio Jungkook. Ser de los que se mueren al ver a Jungkook a lo lejos debería ser algo completamente normal, pero ver la forma en la que Taehyung parece desbordar deseo cuando ve a Jungkook caminando de esa manera, me resultaría particularmente difícil de asimilar si no lo estuviera viendo con mis propios ojos. Dado que Taehyung realmente no lo pudo evitar, fue definitivamente demasiado honesto como para poder disimularlo, diciendo que para el día 3 de mayo, en el segundo y último concierto de BTS en El Paso, cuando Jungkook tomó el dron y tuvimos a Taehyung acercándose a él para compartir ese momento entre los dos durante Run BTS, definitivamente este último concierto fue uno de los más bonitos, porque desde My Drop, cuando parecieron adueñarse de aquella parte de la canción, y Taehyung no pudo evitar seguirle la corriente a Jungkook cuando lo vio querer hacer lo mismo que venían haciendo durante sus conciertos, esto fue definitivamente el acto más personal y esperado para mí. Siendo que cuando Taehyung mantuvo a Jungkook cerca de él durante su caminata en Idol, este contacto y esta cercanía parecían ser los que más habían estado buscando desde que iniciaron, y dado que hoy habían decidido alimentar eso que los hacía buscar contacto físico en el otro, las indirectas en Body to Body tampoco pudieron faltar, pues al ver a Jungkook señalar a Taehyung cuando la palabra necesito se repitió constantemente al inicio de la canción, para Dynamite todo volvió a encajar, ya que cuando Taehyung llegó y pateó a Jungkook ligeramente en un contacto bastante esperado, Jungkook solo pudo reírse tiernamente al haber sentido el golpe juguetón de Taehyung, siendo que en realidad, desde el inicio, cuando Jungkook se había distraído al ver cómo Taehyung se colocaba frente a él y movía las caderas en su dirección sin ningún contexto, la forma en la que Jungkook se quedó mirando especialmente esa parte, y su mirada poco podía hacerle justicia a su olvido de parpadear, porque estaba en medio de una canción, esto ni siquiera debería ser considerado ya como algo amistoso, porque en el momento en el que Taehyung se giró y Jungkook finge todo avergonzado que no había estado viéndolo bailar, una sonrisa tan tímida y avergonzada había parecido totalmente causada por lo que había llamado su atención. Y si esto no prueba que has estado equivocado toda la vida, yo definitivamente no sé qué más lo haría. Siendo que cuando Taehyung fue, y no conforme con distraer a Jungkook haciendo twerk donde casi hace que Jungkook pierda su nota, terminó golpeando su parte baja con una rápida y ligera patada. Jungkook solo pudo ser el chico más feliz mientras se tallaba atrás, y sonreía felizmente al verlo a él. Dado que la razón por la que Taehyung hizo todo esto fue porque lo había visto completamente solo en el escenario, y tomando esa oportunidad, se había encaminado hacia él, posicionándose de esa manera, y la sabiduría de que no podría resistirse a lo que haría después, ya que dicho sea de paso, Jungkook incluso había alentado su voz al sentirse completamente hipnotizado, porque cuando Taehyung se giró y Jungkook ya se encontraba sonrojado, la patada no solo fue el único motivo por el que Jungkook encontró felicidad por la atención, y fingió dolor cuando seguía mirándolo a él, sino que en realidad la razón por la que Jungkook siguió viendo lo adorable que era Taehyung fue por sus movimientos bruscos y su jugueteo por ser así de bonito frente a todos. Taehyung no lo sabía, pero Jungkook estaba a dos de morirse de amor, y si su mirada pudiera decir algo en voz alta, es que definitivamente amaba cada locura que Taehyung hacía, señalar lo chistoso que estaba haciendo, pero no poder evitar esa enorme sonrisa que solo le causaba a Taehyung. Definitivamente hizo que esto ya ni siquiera fuese solo un shipeo, porque no había manera de que Taehyung lo hiciera porque hubiese una cámara frente a él. En realidad no había nada más que la que estaba enfocando a Jungkook en la pantalla grande, por lo que decir que esto no fue demasiado gay hasta para su propio bien sería una completa mentira. La heterosexualidad podría querer alcanzarlo, pero Jungkook es más rápido. Y si la razón por la que apartó su mirada de esa forma fue porque se había dado cuenta de lo obvio que había sido, a mí definitivamente ya no me quedaba nada de que estos dos sí tienen algo y nadie lo podrá cambiar. Y su reacción en ambas cosas cuando hizo exactamente lo mismo de verle la parte trasera a Taehyung fue una evidente sensación.
porque cuando Taehyung lo miró fijamente sin poder evitarlo, terminó uniéndose a él en su baile de robot que en otras ocasiones había sido iniciado por el propio Taehyung, y dado que esta vez Jungkook quiso hacerlo, con el conocimiento de que Taehyung tampoco podría dejarlo de lado, Jin también estuvo haciéndolo con ellos en un acto bastante cercano, porque si las miradas no pueden mentir, Jungkook tampoco quiso ocultarla para cuando encontró adorable el baile improvisado de Taehyung, siendo que Namjoon también lo estaba haciendo. Extrañamente Jungkook no pudo evitar ver por más tiempo a Taehyung, señalándolo porque era divertido, y encontrándolo completamente lindo al seguirlo con la mirada. Y si algo podemos decir de la forma en la que bailaron en Best of Me, y ambos se señalaron como si ya supieran lo que estaba pensando el otro, ellos se encargaron para hacer la coreografía original. Jungkook luego se giró a mirar a Taehyung y pareció sonreír porque había olvidado cómo iba, mientras Taehyung sí parecía recordar, y ante su poca y corta explicación, Jungkook solo pudo hacer lo que Taehyung quiso de él, porque si las complicidades hablaran, la mirada de Jungkook probablemente ya nos hubiese dicho más de lo que suponemos. Ver a Jungkook mirándolo así de bonito, mientras tenía toda la disposición para seguirle el juego, cuando no parecieron recordar la misma parte de la coreografía, y Jungkook intentó hacerle ver que no estaba captándolo bien, la forma en la que Jungkook siguió viéndolo con dedicación en su explicación, e hizo el único movimiento que sí parecía recordar a ese Taehyung, él le celebró felizmente por haber tenido un encuentro como este, dado que siempre han sido felices alrededor del otro. Por supuesto que eso no sería la excepción, y si Jungkook sigue igual de honesto que siempre, jamás tendría por qué decirlo con palabras, ya que para el intro de Come Over, cuando Jungkook se quedó viendo fijamente a Taehyung y él se percató de eso, sus miradas se quedaron pegadas en un ligero momento, pero Taehyung solo había podido tocar habitualmente la barbilla de Jungkook mientras se apuraba a cantar, siendo que cuando Jungkook se lo quedó viendo por más tiempo y una sonrisa se le había pegado al rostro al tener a Taehyung tan cerca de él, esto para mí había dejado de ser amistoso desde hace tiempo, pues la forma en la que Jungkook siguió y siguió hasta que se dio cuenta de lo que hacía, resonó increíblemente extraño para nosotros, no solo por la forma en la que Jungkook lo miró como si se lo fuese a comer, ni por cómo Taehyung golpeó su barbilla para hacerlo reír, sino por la tensión que se sintió aquí, porque ver a Jungkook con esa expresión y no ponerte a pensar que estaba a nada de arriesgarlo todo, incluso después del toque que le dio, no deja de hacerme ruido la cantidad de tiempo que le invirtió a mirar a Taehyung cuando este se concentró en cantar, y siendo que Jungkook estaba tan embobado en él que nada lo había podido distraer, es algo que seguiré trayendo una y otra vez, porque para dejártelo más claro, Jungkook lo miró primero, pero Taehyung se dio cuenta de eso y en vez de seguir viendo sus ojos, Taehyung pareció mirar los labios de Jungkook antes de tocar su barbilla, en ese contacto demasiado habitual, y dado que Jungkook siguió en movimiento, pero aún así se lo quedó viendo todo el tiempo que Taehyung le tomó cantar, su mirada tan ida y expresiva como si no pudiera evitar el amor que derrochaba cuando lo miraba así, hacía esto mucho mejor. Así que digas lo que digas, no cambiarás el hecho de que Jungkook tiene su propio lenguaje de amor, y esta mirada te aseguro que no será la última que le dé cuando se trata de él, siendo que cuando Jungkook se mordió el labio con fuerza, porque estaba evitando a toda costa hacer algo de lo que luego no se arrepentiría, su fuerza de voluntad sin duda fue mayor de la que pudimos apreciar, porque aunque dejó de verlo al estar tentado a hacer algo más allá, pero su sonrisa atrevida no se desvaneció. Y dado que Jungkook literalmente hizo esto hacia Taehyung cuando pareció que no iba a soportarlo más, y su acción de morderse con fuerza el labio inferior para contener las ganas que tenía de besarlo ahí mismo, definitivamente fue evidente para quien quisiera dejar de engañarse a sí mismo.